Radio UNAPEC. Estoy aquí grabando para mi universidad. He atravesado desde mi oficina el hermosísimo patio que yo he llamado mis campos elíseos. Es decir, la Universidad APEC, para mí, constituyen el último sitio de recreo de mi vida. Con mucho gusto voy a hablar, a decir cosas de lo que yo he hecho en esta vida. Yo me siento que he sido desde muy jovencito profesor de universidades, más de 50 años dando cátedra, pero me he sentido maestro y realmente he sido maestro. Hay una gran cantidad de estudiantes de la República, no de mi universidad, que es APEC, que van a mi casa, hacen preguntas, me llaman por teléfono, en fin, hablar de mí. Pues yo lo que he hecho es eso, dar clase, cantar para mí, escribir y leer, porque mi casa fue casa de lectura. Cuando yo nací ya había biblioteca en mi casa y desde temprano mi padre se ocupó y quiso que nosotros nos hiciéramos de una buena cultura. Tanto que yo tuve berete en mis escuelas durante mi infancia, porque algunas veces las cosas que yo escribía o que yo decía admiraban no solamente a mis compañeros, sino también a los profesores. Y alguna vez yo andaba por ahí por mis 14 años, mis 13 años, yo tuve una desilusión que pudo haber decidido de mi vida, y fue un concurso que hubo en la Normal Superior, que quedaba frente a mi casa, donde hoy está el Colegio Pío X. Y yo escribí un poema en un concurso para los estudiantes del tercer y cuarto curso de la Normal Superior. Y no solamente no se me dio el premio, sino que me dijeron que yo había estafado a la universidad porque había llevado unos versos de mi padre. Ese no es el estilo de mi papá. Y yo, ¿cuánto ves? Entonces yo salí muy encolerizado, un muchacho todavía con cierto tipo de vanidad que afortunadamente desapareció ulteriormente. Y se lo dije a mi padre. Mi padre fue donde a la Normal y decir que nuestros estilos eran muy diferentes, porque ya yo estaba, mi padre era un poeta romántico, pero yo estaba abriéndome los caminos de las nuevas tendencias. Y después quisieron modificar el asunto, pero ya yo había roto con todo. Eché el cuaderno de mis manuscritos, de mis poemas, no sé a dónde. Y un día que el gran crítico dominicano Pedro René Contín y Aybar fue a mi casa, vio en un zafacón que había un cuaderno, lo tomó y después de leer me dijo: ¿de quién son estos versos? Y yo le dije: mío. Entonces él dijo: ¿me lo puedo llevar? Bueno, pero el cuaderno estaba ahí. Yo no sé quién fue que lo echó, no fui yo, pero estaba ahí, llévatelo. Y entonces, cuando Pedro Contín Aybar publicó su antología, que ya yo andaba por mis 14 años, puso versos míos. Yo fui el último poeta que apareció ahí. Oigan ustedes cuáles fueron las 3 elecciones de Pedro Contín Aybar. Yo le pongo canción número 1. Estaba frente a frente a tu sonrisa. Estaba frente a frente a tu mirada.
Miramos a la bóveda infinita y no tuve noción de dónde estaba. Un árbol, un camino y unas flores. La noche vive aún en mi recuerdo. Pronunciaste mi nombre quedamente y vagamente te busqué en el cielo. Esa fue la poesía que realmente empezó a publicarse en los periódicos y que hizo que se me llamara a ingresar en los círculos poéticos que entonces llenaban Manuel del Cabral, Pedro Mir, Gladio Hidalgo, una buena copia de poetas que habían salido ya del modernismo, porque el modernismo en Santo Domingo tuvo una vigencia que pasó más allá del tiempo. Todavía hay poetas modernistas. Y como la tiranía era tan férrea, era muy difícil conseguir literatura exótica. Pero yo conocía ya el surrealismo, yo conocía a García Lorca, a Pablo Neruda, que solamente se conocía aquí por 2 o 3 poemas, entre otros, pero bueno, cuando empezó a hablarse que Pablo Neruda era comunista, pues pasó a ser poeta prohibido en aquella época. Pero nosotros los que escribíamos poesía nos las arreglábamos para leer. Y desde luego, estos son mis poemas de los 12 o 13 años. En tu casa puso el viento un canto verde de pino. El mango meció en sus ramas una floración de nidos. Formó una alfombra de sangre el flamboyán florecido. Y en tu casa puso el viento un canto verde de pino. El algarrobo robusto perpetuó el eco de un grito de lechuza. Era de noche y había luz en el camino, y en tu casa puso el viento un canto verde de pino. Como ustedes ven ya, ando buscando el modernismo lorquiano, porque yo estaba henchido del clasicismo. Bueno, nosotros, porque en las escuelas, aún de los párvulos, era obligatorio dar literatura. Cuando yo era un muchacho de 10 y 11 años, pues en la escuela nos enseñaban literatura y nos hacían recitar, no a mí, a todos los muchachos. Pues nos levantábamos delante del profesor a leer un texto en voz alta, que después comentábamos. Es decir, era una educación mucho más racional, más humanística y que llenaba más el espíritu de los niños. Entonces mi casa se convirtió en lo que se llamó la casa de los estudiantes, porque formábamos grupos y hacíamos tertulias casi siempre los sábados en mi casa frente a la Normal para leer nuestros poemas. Ahí estaba Luis Escoto Gómez, ahí estaba Abún Ruedán, es decir, un grupo de compañeros ya desaparecidos y que no persistieron en el arte poético como yo. De modo que empecé a tener influencias de nuestros grandes poetas. Pues Juan Bosch, a veces antes de su exilio, visitaba mi casa, leía mis versos y me hacía objeciones. Yo rompí mucha poesía, pero hay una anécdota que me hace feliz y de la que yo no dejo de hablar nunca cuando hablo de ese momento glorioso de mi infancia en que yo estaba deleitado en la lectura y en los versos. Sobre todo era un buen declamador y en escribir poesía. Nos criticábamos uno a otro. Yo rompí en esas tertulias muchas poesías, sobre todo tenía brete con el soneto. Después llegué a ser sonetista porque estaba muy henchido de Góngora, de Quevedo, del mismo
Lorca, los mismos modernos, el mismo Neruda, que aquí ya era conocido, a pesar de que era un poeta prohibido. Eso es una cosa muy rara. Recitar un poema de uno de esos poetas, en esa era de Trujillo, por ejemplo, una niña en Higüey, que leyó un poema de Emilio Morel, que ya había renunciado al trujillismo, pues votaron al papá del empleo, la votaron a la niña del colegio. Todas esas cosas pasaban en esa época. Por eso la poesía sorprendida, de la que yo formé parte después, fue más subjetiva que otra cosa. Más subjetiva, por ejemplo, que la generación del 48, que era una generación más joven que nuestra, aunque ulterior en el asunto poético, pues no solamente fueron perseguidos, a nosotros se nos vigilaba, pero a ellos se les persiguió y algunos murieron incluso en la 40. Quiere decir que ese era el peligro que corríamos. ¿Y por qué entró tan tarde el surrealismo, por ejemplo? Es decir, los movimientos de vanguardia. Ya se había creado el creacionismo en Chile, Huidobro, Vicente Huidobro, y aquí solamente, y eso triunfó por razones que no puedo explicar ahora, el postumismo era la verdadera poesía revolucionaria del país, con un poeta excepcional que todos conocemos, Domingo Moreno Jiménez. Le dio una nueva vitalidad, le dio una nueva realidad a la poesía dominicana, sobre todo una poesía entrañablemente patriótica, porque él recorría todo a pie casi, todas las ciudades de la República Dominicana, difundiendo sus libritos, que eran pequeños opúsculos donde salían sus poemas. Los demás pues teníamos mucha dificultad de publicar nuestros poemas, hasta que surgió este movimiento de la poesía sorprendida, con una maravillosa revista que el público recuerda mucho. Candelier, Bruno Rosario Candelier, que es uno de los grandes críticos, casi exégeta de la poesía, de la literatura dominicana, pues dice y repite que la poesía sorprendida fue un movimiento vital en la República Dominicana. No solamente nos abrió la puerta de la poesía universal, porque una buena copia de poetas surrealistas, poetas de América, colaboraron con nosotros en nuestro movimiento de la poesía sorprendida, de la cual mucha gente se sorprende por qué le llamaban poesía sorprendida. Y el nombre se lo di yo, porque en un momento yo decidí que la poesía no está solamente en mí. Todos somos poetas. Todo el que se recrea con la poesía y el que es capaz de decir una frase bella, o que es capaz de ver con cierta alegría candorosa al mundo, en el fondo es un poeta, es un verdadero poeta. Pero lo que pasa es que unos tienen facultad de sorprender la poesía que vive en las cosas del mundo. Un gran poema, el gran poema de Dios. Y entonces nosotros captamos, sorprendemos la poesía y la vertemos en palabras. Eso es lo que es un verdadero poeta. Por eso es la verdad que yo llegué a decir en los tiempos en que escribíamos los triálogos, poesía a tres voces, una de las novedades en las que yo intervine, los triálogos, poesías de Baeza Flores, Domingo Jiménez y yo, Domingo Moreno y yo, pues poesía a tres voces, donde la poesía hace al hombre más hombre y a Dios más Dios. Al hombre más hombre porque nos hunde, nos sumerge en la belleza del mundo. Y es la verdad, que la belleza es recrearse en el amor, todas las cosas. Y el hombre es hijo del amor. El amor es la nostalgia de la presencia de Dios en nosotros.
Entonces yo cuando empecé a conocer a los grandes poetas que tenían vivencia en el mundo y que aquí no se conocían, una profesora mía, por ejemplo, doña Delia Weber, una mujer extraordinaria, que era mi maestra cuando yo era muy niño, pero una mujer de una hermosura inconcebible, que era una de nuestras grandes poetisas. Se dice poetisa y no poeta. Pues me hizo leer a Juan Ramón Jiménez, el gran poeta que buscaba la poesía pura, la poesía, la belleza, el verso esencial. Y yo escribí dedicado a él, allá en el 1937, cuando cumplía mis 15 años, leí en la tertulia en la que estaba presente Contín Aybar, no era nadie, que es de una pregunta que se hacía Juan Ramón Jiménez. ¿No es nadie la rosa? Una pregunta. No es nadie la rosa. La rosa que el poeta Franklin Miesesburgo elevó a un altar. Entonces yo decía, no era nadie. Era el susurro de tu voz en la rosa. Vagaba por el viento con un tremar de pétalos. No era nadie, sino el rumor de tu mirada de nieve. Vagaba por la luna con un rozar de lirios. No era nadie, solo el fulgor de tu recuerdo en la ausencia. Venía con un temblor de una gacela al acecho, y en la floresta esperaba el tigre enfurecido de mi propio pensamiento. Ya, con esas cosas, por momento me estremecía toda aquella balumba de cosas que nos llegaban, traducía a por el lugar y escribía algunos poemas surrealistas también. Estoy hablando cuando nos reuníamos a escribir los triálogos. Yo, que tenía 21 años, y Baeza, que tenía 35, y Domingo Moreno Jiménez, que tenía 45 años, el joven, el adulto. Y viejo no, porque Moreno no era viejo todavía y tenía una vitalidad extraordinaria. Entonces, yo escribía en ese estilo juanramoniano, canéfora de amor, yo tengo un sueño. Tú tienes rojas almendras de rubíes, frasco pleno de oro y en la alcancía rubicunda de tus senos, blancor de noche bañada por los luceros luneros. Yo tengo más, tengo un sueño. Tú, pedrerías rodantes de rubios limones frescos, luces en tu cabellera y en tu cadera un ensueño escondido en agria rosa de pétalos lisonjeros. Yo tengo más, tengo un sueño. Y tremolar de canciones y flores en mi cancionero. Y tengo tesoros tuyos, los de tus ojos, los de tus senos, los de la concha radiante de tu vientre pregonero. Yo tengo más, tengo un sueño. Cuando yo vine a la Universidad AP, ocurrió algo para mí que conmovió realmente mi vida. Yo estoy hablando del premio Vasconcelo que recibí de México. En esa ocasión, la universidad, cuyo rector era entonces Rodríguez Rip, me hizo un homenaje y yo quiero leerles, si es que me recuerdo bien, cuál fue el poema
que decidió al mundo hispanista, al Grupo Hispanista de México, a darme lo que era su gran premio, que entonces lo había recibido León Felipe, y que yo recité aquí en ese homenaje. Era el canto a la vida. Pues ese canto a la vida se recitó por toda la extensión de México, aquel momento en el que yo tuve que recitarlo en el acto de entrega del premio Vasconcelos, que consistió en una gran medalla y también algún dinero. Canto a la vida, mi canto. Rezo en el mundo mi canción por la esperanza y por el aliento henchido de las rosas, por el empeño del ruiseñor y por la inocencia de luz de los luceros altos, por la canción del viento alegre y sin sentido y por la última voz de los geranios en el jardín cansado y sin amor. Canto por el penar maldito de los tristes, canto porque al cantar el canto mío me perfuma y me crea, porque el mundo pequeño de mis sienes sin canto es imposible. Es imposible el mundo sin mi canto, y por eso, en alas de una alondra, mi voz y mi canción. Canto para que no se rompa este conjuro del cual yo soy. En la noche también alzo mi canto por el infanticidio tremendo del estéril profundo que se hunde en su noche suburbana sin temor a las sombras. Por la angustia sin fe de la recién parida parturienta, y por la niebla, y por la piedra, y por el cisne que muere, y por la rosa que vive, y por el agua oculta cuya canción solo es manjar en sombras del sentido. Canto por el valor de las montañas bajo el farol del viento, por el paisaje agreste, por la pasión del alba y por la simple sombra del rocío. Así una tarde o una mañana, sin atisbo de odios, sin escondida fuente de esperanza, sin medida de cárcel, reconcentrada y sola, alta y feliz. Mi voz, esta voz mía sembrada en mí, nacida en mí no sé desde qué estrella, mi voz arderá a los aires por el ruido del tiempo, siempre voz mía para decir mi canto, para decir mi asombro y mi esperanza. Descenderá mi voz por los jardines e irá con su alegría la alegría del mundo. Aunque haya tristezas, mi voz cantará alegre contra todas las sombras e irá a buscar la vida donde exista, en el lagarto, en el insecto, en la amiba, en el glóbulo, en el miedo, en el sol. Irá buscando vida con su sueño a despecho de todo lo creado para negar la vida, en el abismo, en el misterio y en las cuevas del mar. Yo, como el otro poeta de la vida, canto la gran alegría de cantar, y es fe y es canto mi esperanza. Canto por cantar, y por cantar mi vida es un sonoro y musical torrente de alegría. Más que el amor y el sueño y que la vida, es este canto mío, canto que es sueño, amor, canto que es vida, poesía, perfección imposible de mi sueño. Gozo la gran angustia de buscarte, donde pálidos enterradores de amor creen sepultarte, y con mi voz
y mi sueño, desentierro el amor y está dormido, desconcertante y feliz, grávida y hondo. Heme aquí con tu luz y el canto mío, vivaz, simple, glorioso, alto, cierne sus alas de arrebol soñada, alza su luz con desazón de luna en una estrella. Canto, te llevo en la niebla, en la piedra, en el cisne que muere, en la rosa que vive, en la alondra que nace, en el árbol y el sueño, en la gloria y la estrella, en el lagarto y el insecto, y la amiba y el sueño, y en el sentido excelso de eternidad, etc. Un terminar que yo veía mucho en los surrealistas, Robert Desnos, Paul Éluard, etc. Es decir, no decir más, pararse ahí. La palabra es fea, pero todas las palabras son poéticas, sobre todo cuando la dicta el amor. La sonrisa de la madre es lo más hermoso que hay en la vida, en el único lugar donde verdaderamente se retrata Dios con toda su belleza. Por eso es que uno vive eternamente en amor, amando. Y yo me siento inundado de amor. Yo no soy individuo que tiene resquemor contra nadie porque he sido feliz. He sido feliz a mi manera. No soy rico, pero qué más riqueza que poder cantar, qué más riqueza que poderse acercar a Dios. Por ejemplo, una visión, yo le llamo visión radiosa, pasó por mis ojos. Por un instante pasó por mis ojos y tuve esa visión. Venturosa razón ya presentida en el arco de cielo de su orbe. Hacia allí van los palpos de mi vida. Hacia allí va la fuente de mi sueño, el ruiseñor de mi penar profundo, el haz de sombras que anidó mi empeño. Hacia allí mi anhelar desvanecido, que asciende ya hacia el mundo de tus alas, al ancho sideral desconocido. Ciego sin ti, te vi con tus dos soles, con tus mundos sereno, quieto y frío. Era un ancho trinar de ruiseñores, y un silencio de ángeles, y un vibrante palpitar de violines celestiales. Y radiosa visión por el ocaso, tu sombra y tú, sereno trino terso, llenando todo tú el ancho espacio, y la fuerte tensión de mis sentidos, y la ola infinita que pasaba, y el callar, y el callar, y el presentido temblor de luz, y el pobre sentimiento, y el bosque de los genios celestiales, y el alma muda y sola, muda y fría, y temblorosa y loca, los cristales del tiempo resquebrajados frente a la nube quieta, y el alma muda y sola, muda y fría, y el alba inquieta. Quieta tu luz, ardida mariposa, yo temblando de amor, junto a tus rosas. Esa fue mi visión. Esa fue mi visión de Dios que existe, que es indudablemente el autor de la vida, el autor de la existencia. Pero a pesar de todo, escribí tras los muros de Sión, la ciudad israelita. Necesitamos un campeón que ciegue tus balcones
y al vibrante clamor de su trompeta derribe el muro de las lamentaciones, y que detenga el sol y pare el tiempo con sus fuegos, sus copas y canciones, y que disipe el luto en tus aceras, Sión de la tempestad y de las ruinas, que apague tus banderas y llueva fuego al grito de los ángeles. Necesitamos otra vez la mueca de un dolor por Luzbel crucificado, ángel reverde contra Dios ardiendo, levantando su llama de pecado, y otro Elías de furia que a la vez responda con furor. No un Mesías de amor el mundo espera, que ensangriente los clavos, sino una tempestad. Necesitamos un campeón que a las zarzas bravía, al imponente rugido de las torbas celestiales, alce su luz celeste, y llueve el cielo su palabra inmortal, y caigan sal y perros al huerto de Nabot, y fuego sobre un Sodoma, y junto al muro llore su amor por Sión. Sí, porque ya la espada no es sombra de sus vidrios, porque ya no es la rosa de Sarón, hija de tu perfume, no en pomo de clemencias se aprisiona la luz. El Gólgota es la ruina dormida del dolor. Sí, porque hoy en el mundo van llorando los hombres que te odiaron y te amaron, por tu Jerusalén que ya no torna, y tras de cada piedra, en los requicios de ese muro, tras de esa flor, hay un Caifás de odio que te espera y sueña un Barrabás. Por eso, escucha, bondad de las bondades, aurora del amor, lirio ordenado hacia las aguas puras, su color. No vuelva, escucha, te lo ruego, como esa blanca paloma irradiada de fe, como tu misma voz tremante y dolorosa ya en Getsemaní. No vuelvas por mi amor, deja adorarte en el rosado albor de tu misterio y llora por mi fe. O sea, desde luego es una canción a Jesucristo. Yo he tenido muchos momentos de dicha en mi vida. Una mujer de entrañable pureza que me adora, me ha dado hijos que me quieren, y ando ya por 14 nietos y todavía me faltan más si es que no me muero antes. Mientras tanto, refugio mis nostalgias, mis sentimientos, mi entrañable amor por la gente en las que me rodea en mi UNAPEC. Eso ha sido para mí una dicha. Los premios recibidos, pero nada como esta entrañable certitud del aprecio con que cuento. Puede que tenga enemigos, puede que alguien me mire de soslayo, pero en todo yo encuentro amor, hasta una esperanza. El insecto libélula, una vez temblando en una rosa, yo me acerqué y me dio la impresión de que me miraba, y me miraba con ternura, con la misma ternura como una de mis nietas que no quiere que yo la haga identificar, teniéndola en las piernas cuando empezaba a musitar palabras, me dijo, poniéndome las manos en la cara, abuelito, tú sabes. Yo le digo, ¿qué? Tú eres el hombre más lindo de la tierra. Y eso no es todo, sino que la ola de amor que me inundó fue tan grande, de inocente amor, que yo me lo creí. Esas son las cosas de la vida, las que hacen feliz. También recuerdo con amor cómo se celebraron mis 80 años.
Ya soy octogenario. Dentro de unos meses cumplo 83. Sigo escribiendo. Y no solamente sigo escribiendo, sino que he dejado el surrealismo, he dejado el postumismo y he vuelto al ayer, a la poesía que hinchó mi alma en la época en que yo leía los clásicos españoles. Y dije, sentado en un escritorio de una P, donde mi alma es tan ligera, donde yo me siento rodeado solo de sonrisas o de lágrimas de amor, que también son dulces, no amargas. Y digo, ¿cómo volví al pasado a escribir como a mis 14 años? Y como yo dediqué este poema a mi nieto Ernesto, es decir, el primer nieto, le dije, vuelvo a ser ruiseñor, nostálgico de auroras. Vuelvo a la lluvia alegre, a la canción del pino. Aunque es de escarcha y nieve mi nostalgia, he vuelto al primer trino. Y está la golondrina junto al agua y su vidrio, verano del clangor y de la lluvia. Y está mi corazón junto a la fuente, con su tazón y su ángel y su luna. Risa es mi voz, corcel regocijado, y es un nuevo vivir la flor del nieto. Y vuelvo al palomar de las auroras, y vuelvo al primer beso. Sí, ya estoy en otro camino, un nuevo dolor regocijante frente a la vida y a mi soledad poblada. Y le he escrito a la que hoy es mi esposa, como si yo fuera todavía un adolescente, porque es vuelta al ayer. Y le digo, mi sangre fue a tu sangre y se tornó en un solo río más de una vez. Nos fundimos en amor y ellos están ahí, amorosos, ardientes, vivos, parte de mí, parte de ti. Oh milagro de amor. Así el amor nos multiplica. Pregunto por mi amor, ¿dónde se esconde? Ni su vellón se atisba, ni escucho su latido. Solo en mi corazón oigo un gemido. La llamo con dolor y no responde. Mas presiento su airón. Pregunto, ¿en dónde su plumaje de amor llena otro nido? Está en mi corazón. ¿Cómo ha podido volar al sol sin que el temor la ronde? Allí está, luminosa y encendida, con plata de pasión sobre su huella, inventando otra patria y otro nido, añorando tal vez nueva querella, fresca y divinamente estremecida en la punta radiante de una estrella. Yo estaba aquí, en una PET, cuando ocurrió otra de las cosas de mi vida que me estremecieron en los dos sentidos. Era un cumpleaños. Yo generalmente no celebro los cumpleaños, pero ese día, a las 11:30, fue mi hijo Mario a buscarme. Y me dijo que quería que yo fuera a su casa a comer. Yo le dije, con mucho gusto, yo vengo ahorita. Donde me llevó fue a un lugar alquilado donde estaban todos mis gentes queridas, incluyendo muchos de una P. Iban a celebrar mi cumpleaños sabiendo mi rechazo a las celebraciones, porque eran 80 años.
Eran 80 años lo que yo cumplía hace 3 años. Fue una celebración que me llenó de alegría. Pero no solamente eso, sino que empezaron a invitarme de otras universidades. Fue un gigantesco homenaje. Y de ahí salió este libro que fue parte radiante de ese homenaje. Bajo la cruz del sueño, que se repartió en un acto aquí, a mí, y donde están esos versos vivaces, no ya tan duros como lo que me tocó escribir en mi adultez. Por ejemplo, le digo a una compañera que está junto a mí, como si yo fuera muy joven todavía, una niña a quien yo le debo llevar 90 años. Pero yo le digo, si tú me miras, tu beso me llega con tu mirada y vierte su luz la luna que borra la noche amarga. Pero es, si tú me miras con tu sonrisa lunada. Cuando no me miras, pierdo la blanca leche lunar y pierdo la sal que aspiro con la fragancia del mar. Mírame, niña dichosa, con tu gracia virginal. Mírame y canta, dichosa, con tu risa de cristal. Ya empiezo a tener temas como el tiempo de morir, que no le gustó a mis familiares, pero sí esto que le escribí a una enamorada, a cualquiera, y algunos otros pudieran ser a una de mis nietas. Yo tengo nietas ya que me van a dar bisnieto dentro de poco. Soñaba con tus ojos, me miraban tus ojos en la fuente, yo en la fuente, y entre los dos el cielo. A través de las aguas vi en tus ojos, en el iris azul de los remansos, el errátil fulgor astral y altivo, como diamante en río de tinieblas, del trémulo fulgor de tu mirada. Y temblaban los pinos y los sauces en el milagro azul de sus reflejos, espejo de mi amor, y sus saudades en mi dolido corazón tremante. Ruiseñor de amor, paloma mía, carámbano de luna de mi abismo, ruiseñor de mi pena, amiga mía, en la penumbra azul de mi nostalgia, ruiseñor de mi amor, paloma mía, en la pétrea oquedad de los canteros. Soñaba con tus ojos compasivos, como esperanza de mi noche austera, y en el cielo tus ojos. Yo crearé otro cielo en la tiniebla, para que no naufraguen tus miradas, otro cielo de amor y de ternura, en el hondón divino de mi alma. Sí, bueno, si yo empiezo a querer leer mis poesías, me perderé en el tiempo y los que me oyen se tapiarán el oído. De modo que yo quiero ponerle fin a este monólogo con una de las poesías que yo publiqué aquí en la universidad. Un niño canta y dice alegres cosas que deben ser muy bellas. En su blancura enciéndense las rosas y vibran las estrellas. Su voz es alfiler de notas finas en el azul misterio de mi sueño.
viento suave entre grávidas encinas y sombra bajo el surco de su ceño. Canta, remota idealidad de duna se remansa en el raso de la playa, que se blanquea con claror de luna y en el misterio del amor se explaya. Canta, pues de llorar llegará el día cercano ya, al desangrar la arteria en que se quiebra toda melodía con el crudo plañir de la miseria. Canta, mírate en mí, no esperes nada de tu dolor, encanto de tu suerte, que al apagarse el sol de tu alborada, cantarán los heraldos de la muerte. Yo he dejado algo que pudiera ser muy grato para ustedes, por ejemplo, la poesía clásica que yo escribí, porque yo fui gongorista alguna vez. Quevedo y Góngora también me conquistaron en una parte de mi edad. Entonces, era desde luego rechazado. Las cosas de Quevedo no tenían nombre. Quevedo es uno de los genios más altivos que ha llegado a mí. Desde luego, a ninguno, ni a Góngora, ni a Quevedo, los cambio por Cervantes. Cervantes, con su Quijote, y con su Sancho, y con su Dulcinea, que se universalizaron y llevaron por el mundo de la gente culta y de la gente triste su fragancia de eternidad y de amor. Porque a pesar de que yo hablo del Quijote, que la gente lo tiene como un libro humorístico y se ríe mucho con las cosas del caballero y su escudero, para mí son eternos y son realidades. Alonso Quijano el Bueno, transformado en Quijote, Sancho Panza. Y no es un libro humorístico, no es un libro para reírse, es un libro desgarrador, es un libro que se remansa en el sentido trágico de la vida. Lo que pasa es que el mundo se reía de leerlo para no llorar. Radio UNAPEC